Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 593. Emergencia súbita. Mientras tanto, docenas de naves espaciales que transportaban a los 200 mercenarios se precipitaban hacia el planeta Sunil, con sus motores brillando como cometas ardientes. En la cabina, el mapa estelar parpadeaba con urgencia, mostrando los contornos exuberantes del planeta acercándose, lo que avivaba la excitación de Erlos en una tormenta palpable. Su corazón latía con el peso de la esperanza, reflejado en los ojos de sus compañeros Sunil, cuyos rostros estaban marcados por años de penurias. Sabían muy bien la situación desesperada de su civilización, catástrofes que habían diezmado a sus jóvenes y adultos, dejando a sus parejas en un peligro constante. Ahora, esta misión ofrecía un destello de salvación, despertando emociones que se hinchaban como una ola gigante. El día por fin ha llegado. Respiró Erlos, su voz firme, pero teñida de emoción, mientras se estabilizaba contra la consola. Fuera de la portilla, el planeta Sunil atraía con sus bosques verdísimos y sus antiguas torres, mientras la flota descendía con un impacto que sacudió el suelo, enviando vibraciones a través del casco. La ciudad del bosque, el corazón del planeta, bullía de actividad mientras los líderes Sunil se apresuraban a recibirlos, flanqueados por tropas disciplinadas con armaduras relucientes que reflejaban la luz del sol, como un mar de acero, exudando un aura de amenaza silenciosa y determinación. A medida que las naves espaciales aterrizaban y los jugadores desembarcaban, fueron recibidos por las filas armadas, cuyas formaciones disciplinadas inspiraban un sentido de asombro. Un líder Sunil avanzó, su voz resonando con gratitud. Le damos las gracias al ejército de Black Star por su ayuda. Bienvenidos. Yo soy. Antes de que pudiera terminar, los 200 jugadores se dispersaron como una inundación desatada, muchos corriendo hacia los soldados con fascinación en los ojos. Oh, esto es Sunil, tal como en los videos. Gritó uno, arrastrando a los otros a una caótica sesión de fotos grupal, con risas que rompían el ambiente formal. El rostro del líder se contrajo en confusión, pero se recompuso cuando Erlos emergió, con los hombros anchos erguidos. Todo esto es gracias a ti, o no habríamos conseguido esta ayuda, dijo el líder, su tono cargado de aprecio. Deberías agradecerle a Black Star. Respondió Erlos con solemnidad, su voz resonando con sinceridad. Si no fuera por él pidiéndome que me uniera, los Sunil no tendrían esta oportunidad. En su corazón, Erlos sentía una profunda deuda, sabiendo que el estatus de Calamity Grade de Anxiao y sus vastos recursos convertían esta ayuda en un gesto de verdadera benevolencia. Después de enfrentarse a Darkstar, el respeto de Erlos por Anxia se había profundizado, viéndolo como un paradigma de coraje e integridad. Es un líder justo hasta la médula. Pensó Erlos con su lealtad ardiendo más brillante que nunca. La noticia se propagó como un incendio, encendiendo la esperanza en toda la sociedad Sunil. Las calles se llenaron de civiles, con los ojos anegados en lágrimas mientras oraban al unísono, elevando el prestigio de Black Star a alturas legendarias. Mientras Erlos lideraba a sus tropas por la ciudad, el aire cargado de gratitud y espíritus renovados sintió un renovado sentido de propósito. Sin embargo, una pregunta persistente surgió. Cuando la crisis de mi pueblo esté resuelta, ¿a dónde iré? El pensamiento lo golpeó como un puñetazo físico, congelándolo a mitad de paso mientras luchaba con su futuro. Al contemplar su camino, Erlos se dio cuenta de que el ejército de Black Star se había convertido en un segundo hogar, con su camaradería y aventuras como un bálsamo para su alma. Sin el peso de mi raza, podría construir una nueva vida, tal vez incluso encontrar el amor. Reflexionó, su ceño fruncido aliviándose en una sonrisa esperanzadora. Los jugadores, calurosamente bienvenidos en la ciudad del bosque, murmuraron con sorpresa.
No esperaba que el nombre del ejército de Black Star tuviera tanto peso. Dijo uno, sus voces mezclándose con el zumbido ambiental de la ciudad. Exploraron libremente, activando misiones secundarias con los Sunil. Desde mentores de habilidades en salas tenuemente iluminadas hasta tiendas de equipo repletas de enseres exóticos. Pronto, las misiones inundaron, explorar terrenos salvajes donde las bestias rugían a lo lejos, recopilar inteligencia sobre criaturas feroces, limpiar colonias infestadas y recuperar puntos de recursos. Los jugadores de gremios se apoderaron de las más lucrativas, como robar áreas de recursos, con sus interfaces iluminándose con recompensas de experiencia. Un par de días después, de vuelta en la base No. 1, el taller de Anxiao zumbaba de actividad. Brazos robóticos giraban y chocaban, ensamblando guerreros mecánicos, mientras él se inclinaba sobre un torno, con chispas volando de su trabajo preciso. De repente su comunicador sonó, sacándolo de su concentración. ¿Quién podría hacer esto? Se preguntó Anxiao, dejando a un lado sus herramientas y activando el dispositivo, con la mente dando vueltas con posibilidades, desde una convocatoria de AMES hasta quejas sobre jugadores problemáticos. Apareció un rostro desconocido con una expresión feroz. Blackstar, ¿qué has hecho con mis hombres? ¿Tus hombres? Respondió Anxiao con un tono calmado pero indagador. Befuli. No me digas que lo has olvidado. Espetó el hombre, su voz goteando veneno. Anxiao se frotó la barbilla encajando las piezas. Bifuli, el de los ojos ardientes, el tonto que intentó robar mi nave. En voz alta dijo, Oh, resulta que eres tú. con las cejas levantadas en reconocimiento. Tu subordinado intentó robar mi nave espacial, ¿y tienes el descaro de contactarme? ¿Dónde está Befuli? ¿Lo has matado? Exigió el hombre, con los ojos llameantes. Oh, tendrás que adivinarlo. Respondió Anxiao con una indiferencia exagerada. Entrégame a mi gente, y puedo dejar pasar esto. Amenazó el hombre. Angia fingió sorpresa. Tu subordinado me roba, lo capturo, ¿y ahora quieres que lo libere y lo olvide todo? No eres gran cosa de ver, pero tu audacia es impresionante. ¿Debería agradecerte la risa? Hablas tanto como dicen los rumores. Se burló el hombre con una confianza inquebrantable. Pero, ¿pensaste que vendría sin estar preparado? La pantalla cambió para revelar a jugadores capturados, atados en una celda oscura. Entrégame a Befuli, o no volverás a ver a tus mercenarios. Declaró el hombre Psiques. Oh, podemos discutir esto. Anxiao suspiró de manera dramática. ¿Por qué no matas a los rehenes y ya? Los ojos de Psiques se entrecerraron. Las noticias sobre tus guerreros inmortales están por todas partes, no me engañas. Pero hay organizaciones que pagarían por ellos. Tienes 5 días para entregar a Befuli en estas coordenadas, o mis piratas cazarán a tu gente. Está bien. Concedió Anxiao, con la boca torciéndose por la irritación. Recuerda, 5 días. Psiques cortó la conexión abruptamente. Anxiao se frotó las sienes, invadido por una mezcla de frustración y determinación. Los jugadores aún no son lo suficientemente fuertes. Esto era inevitable, pero tan pronto. No podía ignorar la amenaza de alguien como Psiques, de grado calamidad. Maldita sea, ni un momento de paz. Ahora se me arruinó el tiempo para construir. Refunfuñó, mientras se dirigía furioso a la celda de Befuli, y lo marcaba con una marca de observador. En el sistema estelar Garton, una nave espacial secuestrada derivaba en silencio. Dentro de la celda tenuemente iluminada, los jugadores estaban atados, custodiados por piratas. Presidente, últimamente hemos tenido una racha de mala suerte. Dijo Poseidón a Júpiter, con la voz cargada de sarcasmo. El rostro de Júpiter se ensombreció. ¿Últimamente? Ha sido un desastre desde el principio. Siva se encogió de hombros con indiferencia. Tal vez sea una misión oculta. La última vez también dijiste eso. Replicó Poseidón. Un guardia ladró. Cállense la boca. Lo ignoraron y continuaron con su banter hasta que un estruendo repentino sacudió la nave,
seguido de gritos. ¿Qué pasó? Exclamó el guardia, saliendo corriendo, solo para encontrarse con una figura imponente. Me estoy apoderando de esta nave. Declaró la figura, con la voz retumbando como un trueno. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, un golpe poderoso lo lanzó contra la pared, dejando una mancha grotesca. Los jugadores miraron la silueta con sus cuernos curvados, uno roto, proyectando una sombra ominosa. Saludos a todos los angelinos de habla hispana. Espero que estén disfrutando unos buenos tacos de food truck o un California burrito mientras escuchan este episodio. Capítulo 594. Fue la emboscada de Malekith. El vasto y no cartografiado expansión del espacio pulsaba con la sutil vibración de motores, un recordatorio crudo de que incluso en las profundidades del aislamiento, el peligro acechaba justo más allá del horizonte. El intercambio se realizaba en un planeta desolado e inhabitable, una roca bárbara flotando en el friso macizo donde ninguna de las partes debía hacer contacto directo. Después de colocar a Befuli suavemente sobre la superficie rugosa y polvorienta, Anxiao encendió sus propulsores y se alejó rápidamente, dejando que la facción de piratas recuperara su premio. A cambio, ellos liberarían a los mercenarios capturados y señalarían a Anxiao para que regresara por ellos. Este arreglo cauteloso era el intento de Sykes de jugar con seguridad. Aunque la honestidad nunca había sido su fuerte como astuto pirata espacial que a menudo traicionaba sus promesas. Sin embargo, esta vez, su sinceridad parecía genuina. Ansiaba recuperar a Befuli y buscaba evitar una guerra a gran escala con el formidable ejército de Blackstar. Si solo pudiera recuperar a Befuli, pudo haber pensado Sykes en su guarida oculta. Retiraría mis fuerzas del sistema estelar Garton y me mantendría alejado de la ira de Blackstar para siempre. Anxiao, sin embargo, no tenía tales ilusiones. Para él, esto no era más que una tregua temporal, un juego ingenuo de Sykes para borrar la pizarra. Pensamientos ilusorios. Reflexionó Anxiao, con los ojos entrecerrados en una mezcla de determinación e irritación mientras pilotaba su nave. No tenía intención de dejarlo pasar, la venganza bullía bajo su exterior tranquilo. Un fuego avivado por la audacia de los piratas. No muy lejos del planeta, el sigiloso Blacklit Stealth flotaba en las sombras del espacio, su casco oscuro fundiéndose a la perfección con el telón de fondo estrellado, silencioso como un depredador al acecho. A través de la ventanilla reforzada de su nave, Anxiao mantenía una vigilancia atenta sobre el distante planeta abajo, con la respiración estable, pero la mente acelerada con cálculos estratégicos. Había salido solo esta vez, una elección deliberada para evitar atraer atención innecesaria, y había equipado el Blacklit Stealth por su velocidad inigualable. Sus objetivos iban más allá de un simple intercambio, estaba allí para dar vuelta la tortilla. Befuli, ahora marcado con la marca de observador de Anxiao, servía como un faro involuntario, transformándolo en una herramienta de vigilancia viviente. Anxiao planeaba usar su talento innato de observador del caos para seguir a los piratas espaciales de manera discreta, rastreando su camino directamente hasta la base oculta de Sykes. Nunca he probado mis habilidades contra un súper de grado calamidad como este antes. Pensó, un escalofrío de anticipación cortando su pragmatismo habitual. Esto podría ser la clave para terminar con esta amenaza de una vez por todas. Aún así, se mantuvo cauteloso. Los jugadores bajo su mando estaban ansiosos por su primera misión real y se negaba a permitir que ningún percance pusiera en riesgo su entusiasmo o seguridad. Es hora, murmuró Anxiao para sí mismo, con los dedos danzando sobre los controles con maestría. Guió la nave hacia la delgada atmósfera del planeta, la embarcación temblando ligeramente al perforar las capas superiores, con llamas lamiendo el casco por la fricción. El descenso fue rápido,
el sitio de aterrizaje designado una extensión plana de terreno agrietado y marrón que se extendía bajo un cielo tenue y rojizo. Al acercarse a la superficie, un destello de sorpresa cruzó su rostro. La nave espacial de los piratas espaciales permanecía en el lugar, su marco metálico brillando opacamente bajo la luz débil. ¿No acordamos no encontrarnos cara a cara? ¿Por qué siguen aquí? Se preguntó Anciao en voz alta, con la voz cargada de sospecha, aunque la mantuvo baja, como si hablara con las sombras. ¿Podría ser un cambio a una entrega directa? ¿O es una trampa? Sus instintos gritaban precaución, el aire espeso con amenazas no dichas. Ancia hizo que su nave se detuviera a una distancia segura, el aterrizaje levantando una pluma de polvo ocre fino que giraba en el viento rancio. Levantó a Befuli, debilitado, sobre su hombro con fuerza cuidadosa, asegurándose de no agravar las heridas del cautivo, y salió a la superficie arenosa. Sus botas se hundieron en la arena suelta con un ritmo ta-ta-ta. Cada paso agitaba nubes de polvo que colgaban en el aire como un velo brumoso. A lo lejos, la nave espacial maltrecha de los piratas se erguía, con sus motores al ralentí emitiendo un rugido mecánico bajo, y un puñado de piratas desaliñados agitaban las manos frenéticamente, sus gestos desesperados e inconexos. El ceño de Anciao se frunció profundamente, una arruga de inquietud grabada en su frente. Esto se siente extraño, Murmuró entre dientes, con la voz firme, pero con un borde de cautela. Activó su comunicador rápidamente. Rizda, no apagues los motores. Estén listos para despegar al primer signo de problemas. Entendido, Anciao. En posición. Rizda respondió a través del enlace, su tono artificial calmado y eficiente, un ancla reconfortante en la creciente tensión. Con Befuli asegurado en su agarre, Anciao avanzó hacia la nave de los piratas, sus pasos deliberados y medidos sobre el terreno irregular. A medida que se acercaba, los piratas se enfocaban con mayor nitidez. Figuras desaliñadas en armaduras desgastadas, con los ojos muy abiertos por un miedo inconfundible que le provocó un escalofrío por la espina dorsal. Parecen aterrorizados, como si esperaran algo mucho peor que yo. Anciao pensó, su mente repasando escenarios rápidamente. Antes de que pudiera indagar más, el caos estalló. Un agujero masivo se abrió en la nave espacial de los piratas, y una figura sombría explotó hacia afuera, surcando el aire como un meteoro oscuro. En un abrir y cerrar de ojos, el atacante se materializó frente a Anciao, con los puños envueltos en una armadura metálica gruesa y reluciente que emitía un brillo sobrenatural. El impacto fue instantáneo, un golpe brutal contra el pecho de Anciao que desató una oleada de poder crudo. El cuerpo de Anciao salió disparado hacia atrás como un proyectil, chocando contra una montaña de rocas irregulares a más de 1000 metros de distancia. Las rocas se astillaron al impacto, enterrándolo bajo una cascada de ruinas y envolviendo el área en una enorme nube de polvo asfixiante que se elevó hacia el cielo. El atacante, ahora de pie donde había estado Anciao, era una figura imponente cubierta de pesada armadura, con rasgos demoníacos inconfundibles, 2 cuernos curvos, uno roto a la mitad, que sobresalían de su cabeza. Este era Broken Orn Malekith, uno de los 8 oficiales de vanguardia de la Tierra de la Matanza de Sangre, cuya presencia irradiaba un aura de amenaza inquebrantable. La fuerza de su golpe había dispersado a los piratas cercanos como hojas en una tormenta, enviando a varios rodando por el suelo con huesos fracturados y gritos de agonía. Los piratas más débiles se retorcían de dolor, con los huesos crujiendo audiblemente mientras se arrastraban hacia la seguridad, desesperados por escapar del campo de batalla que se gestaba. Desde el montón de debris, un movimiento repentino agitó el polvo. Anciao emergió con una fuerza explosiva, su traje mecánico zumbando al activarse mientras se sacudía los restos. Este daño proviene de un súper de grado A. ¿Es Saikes en persona, venido a terminar conmigo?
Pensó revisando su interfaz en busca de detalles. Para su asombro, las notificaciones revelaron un nombre diferente. No es Saikes, es Malekith. ¿Quién es este tipo? No parece uno de los subordinados de Saikes, pero el nombre me suena familiar. ¿Un asesino? No, una sola persona no podría derribarme. Anxiao fijó su mirada en Malekith a través del vasto espacio polvoriento, con el aire entre ellos cargado de hostilidad tácita. La mirada de Malekith era penetrante, su forma acorazada exudaba una confianza fría y calculada. Siento que mi golpe anterior apenas te rozó. El Indestructible Blackstar realmente está a la altura de su fama, Dijo Malekith, su voz un rugido grave y áspero que transmitía un toque de admiración burlona, con palabras cargadas de la arrogancia de un guerrero experimentado. ¿Indestructible? ¿Ese es mi nuevo apodo ahora? Pensó Anxiao, con un destello de diversión mezclado con irritación. Entrecerró los ojos, su voz firme y escrutadora al responder. ¿Quién eres tú, y por qué demonios me atacas de la nada? Lo descubrirás cuando terminemos aquí. Si sobrevives, claro. Replicó Malekith, su tono teñido de una sonrisa depredadora. Las palabras fluyendo con la naturalidad de alguien que disfruta el combate. Sin decir más, su cuerpo se envolvió en llamas negras de pugilista que giraban, proyectando sombras siniestras sobre el suelo desolado. Cargó hacia adelante como un cometa, su pesada armadura ajustándose a una configuración de combate más intrincada, con mecanismos zumbando con precisión letal. Anxiao maldijo entre dientes el expletivo agudo instintivo. No hay tiempo que perder. Activó su traje mecánico en un instante, con la armadura berserk epe negra envolviéndolo en una serie de clics y zumbidos metálicos. Cuando el puño de Malekith chocó con el suyo, Anxiao sintió la oleada abrumadora de fuerza, sus pies resbalando hacia atrás y dejando surcos profundos en el suelo arenoso. En ese momento crítico, una figura etérea de un Godoran se materializó detrás de Anxiao, con el aire brillando de energía psiónica. Invocó la tarjeta de invocación de personaje Nagakin, canalizando su poder. El músculo es la verdad. La transformación fue inmediata. Los músculos de Anxiao se hincharon y ondularon con una vitalidad renovada, su atributo de fuerza disparándose como si estuviera infundido de poder crudo indomable. Una oleada de euforia lo recorrió, cambiando el rumbo en un instante. Clavando los pies en el suelo, Anxiao contraatacó con ferocidad. El traje berserk aperrugió al activarse, amplificando sus movimientos mientras agarraba los puños de Malekith. Con un giro experto de cintura y brazos, aprovechó el impulso del enemigo, ejecutando un lanzamiento perfecto por encima de la cabeza. Malekith surcó el aire como un misil, dejando una estela de boom sónico. Malekith desapareció en la distancia, chocando contra una montaña lejana con un impacto catastrófico que envió ondas de choque por todo el paisaje. Esta era la habilidad berserk throw de su traje, perfeccionada para momentos como este. Al echar un vistazo a su interfaz, Anxiao solo vio signos de interrogación en los detalles de Malekith, indicando un nivel muy superior al suyo. ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es su motivo? Se preguntó, apartando la confusión para enfocarse en la pelea. Desplegó una docena de orbes comprimidos, convocando a sus Oathkeepers completamente reparados a su lado. El Hovering Shield Shuttle flotó detrás de él, con sus escudos de energía dorada brillando con un aura protectora. Las máquinas cobraron vida, su presencia una extensión reconfortante de la voluntad de Anxiao. Este encuentro era inesperado, dejándolo con equipo más antiguo, salvo el traje berserk EPP. Aun así, bastaría. Malekith era un pugilista de grado calamidad, pero sus ataques no transmitían una intención asesina evidente. Anxiao se contuvo de desplegar todo su arsenal, no queriendo arriesgar daños innecesarios a sus máquinas preciadas. Malekith, gracias a su linaje demoníaco que le otorgaba una regeneración rápida, se sacudió los debris en cuestión de momentos.
El polvo y las rocas cayeron de su armadura mientras se levantaba, impasible, con los ojos ardiendo de determinación renovada. Se lanzó hacia adelante una vez más, con sus llamas ardiendo más intensamente, obligando a Anjiao a prepararse para el siguiente asalto. Capítulo 595. La emboscada de Malekith. El aire temblaba con la sinfonía atronadora de la destrucción, mientras la feroz batalla en el planeta desolado, de superficie marrón, se desplegaba como una tormenta catastrófica, sacudiendo el suelo bajo los combatientes y enviando ecos que se extendían por el vacío. Bang. Sus figuras se difuminaron en un torbellino de movimiento, chocando repetidamente como un dragón poderoso enredado en una danza mortal con una serpiente venenosa. Anxiao y Malekith intercambiaron golpes devastadores mientras surcaban el terreno accidentado y polvoriento, cada impacto aterrizando con una fuerza que rompía huesos y generaba ondas de choque poderosas. Estas ondas desgarraban la superficie del planeta, dejando atrás un paisaje marcado de cráteres profundos y rocas astilladas, donde el suelo estable ahora se combaba y se fragmentaba bajo el ataque. El nivel total de Malekith era extraordinariamente alto, otorgándole un poder inmenso que lo convertía en un adversario formidable. Aunque Anxiao no estaba naturalmente adaptado para peleas directas, dependía de su versátil habilidad Berserk Throw para lanzar a Malekith como a un muñeco de trapo, interrumpiendo las combinaciones fluidas de pugilista del enemigo y volteando la situación en breves momentos de caos. El suelo marrón bajo sus pies se convertía en nubes de polvo fino, mezclándose con el olor acre de tierra quemada y ozono metálico de sus descargas de energía, mientras la mente estratégica de Anxiao calculaba cada movimiento en medio del frenesí. Anxiao podría haber activado fácilmente su modo de nave y escapado hacia la seguridad del cielo, pero su curiosidad sobre los orígenes misteriosos de Malekith ardía con más fuerza que el riesgo. El poder de este luchador es como nada que haya enfrentado. Debe haber más que mera fuerza bruta. Pensó, con los ojos entrecerrados por una determinación enfocada. Sobre ellos, el Blacklistial flotaba en silencio como un centinela vigilante, listo para llevarlo a la seguridad en un instante. Pero Angia optó por seguir adelante, con su traje mecánico zumbando de energía latente. Con un estallido de innovación, Angia activó la capacidad de transformación nano de su traje mecánico Berserk EP, convirtiéndose en la imponente E-forma de gigante AP. El traje se expandió rápidamente, ensamblando componentes de reservas ocultas con una sinfonía de engranajes que clicaban y circuitos que brillaban, agregando placas gruesas de armadura a su estructura. Se convirtió en un gigante imponente, más alto que Malekith por una cabeza, con sus músculos aumentados por el traje, hinchados de poder crudo y amplificado. Su atributo de fuerzas se disparó, potenciando la fuerza devastadora de su habilidad Berserk Throw, haciendo que cada lanzamiento se sintiera como arrojar un meteoro. Ambos guerreros eran supers de grado calamidad, con cuerpos fortificados por defensas extraordinarias y habilidades de recuperación rápida, atrapándolos en un estancamiento agotador donde ninguno podía ganar una ventaja decisiva. El sudor perlaba la frente de Anxiao bajo su casco, con respiraciones controladas mientras la adrenalina corría por sus venas, mientras que los ojos de Malekith brillaban con una ferocidad inquebrantable. Su aura demoníaca proyectando un brillo siniestro sobre el campo de batalla. Después de lo que pareció una eternidad de intercambios feroces, los ojos de Malekith se encendieron con una euforia salvaje y esbozó una sonrisa feroz. Eres aún más formidable de lo que susurran las estrellas. Esto se pone interesante. Voy a desatar mi poder verdadero ahora. No te derrumbes demasiado rápido. Quiero saborear cada momento de este choque. Su voz retumbó con el thrills de un maníaco de la batalla,
sus palabras teñidas de una mezcla de respeto y deleite maníaco, como si la pelea misma fuera la recompensa ultimate, superando cualquier placer efímero. Al instante siguiente, Malekith comenzó a entonar un cántico demoníaco resonante, su voz elevándose en una cadencia rítmica y sobrenatural que hizo vibrar el aire. Las llamas que lo envolvían ardieron con más intensidad y voracidad, lamiendo los bordes de su armadura como bestias hambrientas. Sus ojos se incendiaron con un fuego infernal y llamas rojo oscuro estallaron de las costuras de su armadura ennegrecida, elevando su aura a alturas aterradoras. La temperatura circundante se disparó, convirtiendo el ambiente en una neblina temblorosa de distorsión por el calor, donde el aire mismo parecía warping y ampollas bajo la intensa presión. Talento de la raza demoníaca. Liberación verdadera de alto grado. Los ojos de Anxiao se entrecerraron en un reconocimiento cauteloso, su mente acelerándose mientras evaluaba la transformación. En ese estado, la destreza en combate de la raza demoníaca aumentaba drásticamente. Y con la ya formidable fuerza de grado calamidad de Malekith, el refuerzo era nada menos que catastrófico. El calor lo envolvió en oleadas, chamuscando los bordes de su traje y llenando sus sentidos con el picante y sulfuroso olor de fuego demoníaco. Fobán. En un instante, el suelo se volvió borroso Banxiao cuando el golpe empoderado de Malekith lo lanzó volando por el aire, incluso en su forma de gigante simio. La fuerza fue como ser atropellado por un tren de carga, sacudiendo sus huesos a pesar de los refuerzos del traje. Malekith cerró la distancia en un flash, sus llamas púrpura oscuro azotando como una hoja cerrada dirigida directamente al cuello de Anxiao, con el aire crujiendo con la promesa de una lesión devastadora. Si ese golpe conectaba, Anxiao sabía que su vértebra cervical se fracturaría, dejándolo paralizado por un medio segundo crítico, más que suficiente tiempo para que un pugilista como Malekith desatara una combinación brutal. Con precisión de fracción de segundo, Anxiao desactivó la forma de gigante simio, su cuerpo contrayéndose rápidamente, mientras los componentes del traje se retractaban con una serie de zumbidos mecánicos. El ataque rozó la parte superior de su casco por apenas milímetros, el calor de las llamas chamuscando el metal y dejando un rastro débil y brillante. Sin desanimarse, Malekith entrelazó sus dedos, preparándose para golpear a Anxiao contra el suelo con un golpe aplastante desde arriba. Pero en ese latido cardíaco tenso, el casco de Anxiao se abrió, revelando sus ojos como dos vórtices gemelos de energía ardiente. Al instante siguiente, dos bolas abrasadoras de llama blanca estallaron desde sus ojos, disparándose hacia Malekith como rayos de retribución divina. ¡Bom! El impacto interrumpió el asalto de Malekith, obligándolo a retroceder con un gruñido de sorpresa. Entre la raza demoníaca, las variaciones de su liberación verdadera revelaban su linaje. Los demonios de fuego como Malekith escupían llamas con una resistencia inigualable, haciendo que el ataque de Anxiao causara solo daños superficiales. Aún así, ganó segundos preciosos, con las llamas parpadeando y desvaneciéndose en el aire humeante, empujando a Malekith lo suficiente para crear una abertura. Anxiao había cargado previamente medicina genética en su traje e inyectado la fórmula de Befuli, activando una carta de invocación de personaje de un solo uso que mejoraba sus capacidades. Aprovechando el momento sin dudarlo, activó la forma de sobrecarga berserker de su traje mecánico. El reactor nuclear rugió a la vida, su zumbido escalando a un crescendo ensordecedor mientras su velocidad, fuerza y armas se potenciaban con atributos amplificados, los sistemas del traje brillando con una luz eléctrica azul intensa. Uniendo sus brazos, Anxiao activó el módulo de armas nano, transformando su brazo en un cañón masivo que vibraba con poder acumulado.
un haz brillante de luz erupcionó hacia adelante, impactando contra Malekith con una fuerza explosiva. ¡Kobom! Malekith absorbió el golpe con un rugido desafiante, su cuerpo temblando, pero sin detenerse, mientras contraatacaba con ráfagas rápidas de onda de choque desde sus manos levantadas, cada una explotando como granadas en el aire entre ellos. El campo de batalla estalló en una cacofonía de explosiones, con Angiao retirándose estratégicamente mientras Malekith avanzaba sin piedad. La velocidad de Malekith, amplificada por su liberación verdadera, cerraba la brecha con una rapidez alarmante, sus pisadas golpeando el suelo como tambores de guerra. Pronto, estaba de nuevo sobre Anxiao, su puño envuelto en llamas lanzado hacia el pecho del mecánico con una furia desatada. ¡Hum! En un contraataque deslumbrante, el cuerpo de Anxiao explotó con un rayo cegador de electricidad, sus puños conectando primero con la cara de Malekith, golpeando como un relámpago del cielo claro. ¡Boom! La fuerza detonó en el aire, enviando ondas de choque que se irradiaban desde bajo los pies de Anxiao, excavando un cráter masivo de más de 100 metros de ancho en la superficie del planeta. El impacto fue tan violento que levantó una tormenta de polvo y debris, llenando el aire con el picante olor de ozono y los ecos de truenos. Detonación de poder. Este asalto a corta distancia infligió un daño adicional del 650 al 700%, junto con efectos de salpicadura y un 65% de probabilidad de golpes críticos, potenciado aún más por efectos de estado como lanzamiento, retroceso, supresión y mareo. Anxiao no se detuvo ahí, superpuso liberación génica, canalizando un E-Flaming Will fortalecido por una carta de nivel de habilidad. El poder acumulado era absolutamente aterrador, lanzando a Malekith por el aire como un cometa, enviándolo a volar al menos una docena de kilómetros, tal que podría no aterrizar en lo que parecía una eternidad. Anxiao jadeaba pesadamente, su pecho agitándose mientras el esfuerzo del combate cuerpo a cuerpo drenaba su estamina hasta el límite, aunque su EP y energía permanecían estables. El costo físico era inmenso, con sus músculos doliendo bajo el traje, pero sabía que con su estamina mejorada, la recuperación llegaría rápidamente, como una marea que reclama la orilla. Este tipo es un monstruo, mucho más fuerte que Degulish o Nagakin. Ese último golpe probablemente solo le causó heridas leves. Pensó Anxiao, su mente girando con cálculos y cautela, mientras el trille de la pelea se mezclaba con una creciente guarines. Se preguntó si debía presionar la ventaja o retirarse, pero entonces recordó la afiliación de Malekith. Un oficial central de la Tierra de Derramamiento de Sangre, uno de los 8 oficiales de vanguardia bajo Eber. Es el subordinado de un súper de más allá del grado A. Los ojos de Anxiao se abrieron en alarma, sus pensamientos acelerándose. ¿Por qué alguien como él me atacaría? Esto podría escalar mucho más allá de un simple enfrentamiento. En ese momento, una inmensa estela de polvo se levantó del desierto mientras Malekith cargaba de vuelta desde el horizonte, su forma una silueta oscura contra el vasto paisaje polvoriento. Esta vez se detuvo a unos metros de distancia, desactivando su estado de liberación verdadera con un exhale visible, las llamas desvaneciéndose para revelar una marca prominente de puño rojo hinchándose en su cara. Bien peleado, Estrella Negra, dijo Malekith, su voz cargada de admiración genuina, una sonrisa rara rompiendo sus rasgos endurecidos por la batalla. Eres un oponente digno que me empujó al límite. No me sentía tan vivo desde hace ages. Incluso en su estado empoderado, no había dominado la pelea y había recibido un golpe real, confirmando la reputación de Estrella Negra como una fuerza con la que hay que contar. Su misión estaba cumplida y ahora, el respeto se convertía en oportunidad. Conozco tu posición ahora, un miembro clave de la Tierra de Derramamiento de Sangre. Respondió Anxiao, su tono firme y escrutador,
queriendo calmar las cosas sin perder el rostro. Dime, ¿por qué me emboscaste? ¿Qué te trae a este rincón olvidado de la galaxia? Vine específicamente por ti, Explicó Malekith, sus ojos clavados en los de An Jiao con una mezcla de curiosidad e invitación. Estrella Negra, como uno de los aliados más confiables del emperador Dragón, había ascendido a la prominencia con su ejército de Estrella Negra, atrayendo la atención de facciones poderosas. La red de inteligencia de la Tierra de Derramamiento de Sangre se enteró de que los piratas espaciales Serpiente Púrpura secuestraron a tus mercenarios. Como estaba cerca, capturé su nave y esperé por ti. Era la oportunidad perfecta para probar tu valía sin interrupciones. Hizo una pausa, el polvo asentándose a su alrededor mientras la tensión se aliviaba un poco. Floating Dragon podría protegerte, pero no puede contener un talento como el tuyo. Mereces más, ambiciones que vayan más allá. Con tu fuerza, podrías estar a mi altura y reclamar el título del 9º oficial de vanguardia. Malekith extendió su mano, su expresión sincera pero desafiante. Entonces, ¿estás dispuesto a unirte a la Tierra de Derramamiento de Sangre y forjar un nuevo camino entre las estrellas? Capítulo 596. Ganando tiempo y atrayendo. El aire tembló con el bajo y ominoso zumbido de una nave espacial descendiendo, atrayendo la atención de todos hacia la llegada inesperada en la superficie rugosa y polvorienta del planeta remoto, donde las sombras se extendían largas bajo la luz menguante de una estrella poniente. Sorprendido, Ansia observó a Malekith de pies a cabeza, sus ojos agudos escaneando la imponente figura vestida con una armadura elegante y desgastada por la batalla que brillaba con acentos rojos tenues. Un símbolo de la indomable fuerza de la Tierra de Derramamiento de Sangre. Los hombros anchos y el rostro severo del hombre radiaban un aura de autoridad, haciendo que el encuentro pareciera una tormenta formándose en el horizonte. ¿Viniste a reclutarme? Preguntó Anxiao, su voz teñida de una mezcla de diversión y cautela, sus cejas arqueándose mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Anxiao no se esperaba esto en absoluto. Después de todo, era un oficial de Floating Dragon, una posición que típicamente disuadía tales movimientos audaces de fuerzas regulares. Sin embargo, aquí estaba un oficial central de la Tierra de Derramamiento de Sangre, extendiendo una invitación que prometía un puesto muy alto como uno de los oficiales de vanguardia, desde el momento en que se uniera. La oferta flotaba en el aire como un cebo tentador, pero la mente de Anxiao corría con las implicaciones. La Tierra de Derramamiento de Sangre y Floating Dragon operaban en niveles completamente diferentes. Floating Dragon dependía en gran medida de la formidable reputación de Ames para mantener su estatus, mientras que el tirano, Eber, no solo era aún super de más allá del grado, sino también el más senior entre los 4 en el anillo estrellado fragmentado. Su entrenamiento como pugilista había perfeccionado su cuerpo a un grado extraordinario, extendiendo su vida mucho más allá de la mayoría, dándole a la Tierra de Derramamiento de Sangre la misma ventaja que Floating Dragon reclamaba como su fortaleza. Además, la Tierra de Derramamiento de Sangre era un aliado crucial de una civilización de racimo estelar, presumiendo de recursos ricos, conexiones vastas y una presencia militar abrumadoramente fuerte. Habían establecido numerosas divisiones a través de varios sistemas estelares en otro racimo, convirtiéndolos en una fuerza colosal en el anillo estrellado fragmentado. A diferencia del relativamente pasivo Floating Dragon, que se enfocaba en mantener su dominio sin expansión agresiva, la Tierra de Derramamiento de Sangre conquistaba activamente nuevos territorios, su ambición tan vasta como los vacíos estelares que atravesaban. Por ejemplo, en el conjunto anterior de cartas, Waine del Anillo Estrellado Fragmentado, la isla Floating Dragon solo tenía 3 cartas, la carta de fuerza e isla Floating Dragon, la carta individual Emperador Dragón Ames y la carta de mercenarios, el grupo mercenario Black Star.
En stark contraste, la tierra de derramamiento de sangre presumía de 14 cartas bajo su campamento, un testimonio de su influencia expansiva que parecía eclipsar todo lo demás. He atraído bastante atención últimamente y he mostrado mis habilidades. Probablemente esa es la razón por la que me notan personas más fuertes. Pensó An Xiao, su mente uniendo las piezas con una calma analítica. Aunque tales eventos eran raros, no eran sin precedentes, una vez que el renombre y los puntos legendarios de uno alcanzaban un cierto umbral. Todo tipo de figuras influyentes vendrían a llamar como polillas atraídas a una llama ardiente. El hecho de que la tierra de derramamiento de sangre hubiera venido a reclutarlo era una señal clara de que su posición en la jerarquía galáctica se había elevado gradualmente. Su reputación ahora resonando a través de las estrellas como un canto de sirena. Tengo un poco de curiosidad, ¿no temen que esto enfurezca a Ames? Preguntó An Xiao, sus labios curvándose en una sonrisa que ocultaba la tensión subyacente, sus ojos estrechándose mientras evaluaba la reacción de Malekith. Malekith esbozó una leve sonrisa, su expresión radiando una confianza absoluta, como si fuera una montaña inamovible contra los vientos más fieros. ¿Crees que su excelencia el tirano le tendría miedo a Ames? Además, no es la primera vez. La curiosidad de An Xiao se avivó de inmediato, su corazón latiendo con mayor rapidez por la intriga, mientras se inclinaba ligeramente, con el viento seco del planeta tirando de su abrigo. ¿Ustedes reclutaron a alguien de dragón flotante antes? ¿Esa persona aún vive? Por supuesto que vive, y ahora ocupa un puesto muy alto. Respondió Malekith, con la voz firme y teñida de orgullo, los ojos brillando con la satisfacción de relatar un triunfo. ¿Ames no hizo nada al respecto? An Xiao insistió, con un tono que indagaba más profundo, impulsado por su creciente fascinación por las corrientes ocultas de poder. Parece que la conoces muy bien. En efecto, ¿lo hizo? Dijo Malekith asintiendo lentamente. En aquel entonces, ella arrastró la isla dragón flotante y luchó directamente hasta nuestra sede. Luego, su excelencia el tirano contraatacó. Las cejas de An Xiao se alzaron en sorpresa, su pulso acelerándose ante la revelación de ese conflicto enterrado. ¿Cómo terminó todo? Malekith esbozó una sonrisa, su rostro iluminándose con una gran admiración que rozaba la reverencia, como si reviviera una batalla legendaria. La isla dragón flotante original era el doble de su tamaño actual. Ames había estado claramente en desventaja. Esta era una pieza de información secreta desconocida para los jugadores en la vida anterior de An Xiao, revelando una profunda rivalidad entre dragón flotante y tierra de matanza. No era de extrañar que se hubieran atrevido a reclutar de Ames, era un movimiento arraigado en historia y rivalidad. Espera un minuto, si rechazo la oferta, ¿la tierra de matanza me verá como un enemigo? An Xiao se alertó, una ola de cautela lo invadió, sus músculos se tensaron mientras evaluaba las posibles consecuencias. An Xiao se puso en alerta y preguntó con un tono serio, su voz bajando a una cadencia mesurada que cortaba el aire tenso como una hoja. Gracias por la invitación, pero ¿qué pasa si la rechazo? Malekith borró su sonrisa, su mirada se endureció mientras miraba directamente a An Xiao, su tono cambiando a un gruñido asertivo que resonaba con autoridad. Reconsidéralo. Los cientos de miles de inmortales bajo Black Star habían atraído la atención de la tierra de matanza. Pero Eber había rechazado la idea de convencerlos lentamente, convirtiendo a An Xiao en el objetivo principal. Malekith, impulsado por la misión personal del tirano, no quería regresar con las manos vacías, su determinación grabada en cada línea de su rostro. Ahora esto es una amenaza. An Xiao pensó, su ceño frunciéndose mientras evaluaba lentamente los pros y contras, su mente un torbellino de cálculos en medio del eries silencio del planeta. Si se unía a la tierra de matanza, enfrentaría la furia de dragón flotante, perdiendo las valiosas conexiones que había construido a través de Ames en un instante.
El ejército Black Star y el planeta Aquamarine perderían sus privilegios, y Ames, que lo consideraba importante, estaría furiosa. Su represalia podría ser devastadora, una tormenta de proporciones cósmicas. Sin embargo, los pros eran igualmente convincentes. Las fuerzas de la Tierra de Matanza eran muy superiores, ofreciendo conexiones más amplias y mejores recursos para apoyar al ejército Blackstar. Podría recuperar todas las pérdidas, aunque eso podría requerir mudarse a otro cúmulo estelar para expandirse y desarrollarse. Dado que Eber se atreve a invitarme, si la venganza de Ames es exitosa, Eber perdería mucha reputación. Así que, probablemente Eber me protegerá a toda costa. Anxiao reflexionó, sus pensamientos afilándose como un arma pulida. Después de una consideración cuidadosa, Anxiao dijo, sus cejas relajándose mientras una sonrisa genuina se extendía por su rostro, rompiendo la tensión rígida. Lo he pensado. Se volvió hacia Malekith con los ojos firmes y resueltos. La rechazo. Aunque había analizado los pros y contras por hábito, era solo una rutina para Anxiao. Nunca había planeado realmente dejar Dragón Flotante. No era alguien que se dejara influir fácilmente. Ames le había proporcionado una ayuda inmensa, construyendo favores y una relación que se profundizaba lentamente, como una alianza inquebrantable. Cambiar a Eber significaría empezar desde cero. Y el título de tirano no evocaba exactamente calidez ni confianza. La Tierra de Matanza tenía reglas mucho más rígidas que el flexible dragón flotante, lo que hacía improbable que lo toleraran como Ames lo había hecho. Lo más importante, soy el único líder del equipo de campo de dragón flotante. Sería una locura ir a tu lado y ser el número 9. Anxiao pensó, una chispa de desafío encendiendo su pecho. La sonrisa de Malekith desapareció por completo, su mirada se volvió helada mientras miraba a Anxiao, con una expresión fría que podría congelar el aire circundante. Anxiao no retrocedió, en cambio. Lo miró fijamente sin pestañear, su cuerpo secretamente tensándose como un resorte, preparado para el combate si era necesario. La atmósfera se volvió rígida, cargada de amenazas no dichas, como si el mismo suelo bajo ellos pudiera romperse bajo el peso de su enfrentamiento. Justo cuando Anxiao se preparaba para una posible batalla, Malekith de repente resopló con fuerza, el sonido resonando como un trueno, y se dio la vuelta para caminar, sus botas crujiendo contra el suelo rocoso. Anxiao se relajó, exhalando por la boca en un aliento lento y aliviado, la tensión desapareciendo de sus hombros como una marea que se retira. Parecía que no iba a haber una pelea. El ejército Blacks estaba en una fase crucial de su desarrollo, y era mejor no estropear las relaciones con la Tierra de Matanza innecesariamente. Esta vez, una nave espacial, con las marcas inconfundibles de la Tierra de Matanza descendió del cielo, su casco elegante cortando las nubes como un depredador en la cacería. Esta era la nave real de Malekith, previamente oculta en el otro lado del planeta, su llegada anunciada por un rugido ensordecedor que sacudía el suelo. Malekith subió las escaleras de embarque con movimientos decididos y pesados. De repente, se detuvo cuando la escotilla comenzó a cerrarse, mirando hacia atrás a Anxiao con una voz profunda y ominosa que le injered en el aire. Blackstar, nos volveremos a encontrar muy pronto. Luego, sin esperar respuesta, liberó la escotilla, permitiendo que se sellara con un siseo metálico. La nave espacial de la Tierra de Matanza se elevó rápidamente hacia el cielo, sus motores brillando intensamente, y desapareció en la vastedad del espacio. Volvernos a encontrar muy pronto. ¿Qué significa eso? ¿Van a buscar una oportunidad para lidiar conmigo? ¿O significa algo más? Anxiao se preguntó, su mente zumbando con posibilidades, aunque rápidamente sacudió la cabeza para descartar la inquietud. No importa, el territorio de la Tierra de Matanza no está en el cúmulo estelar Colton de todos modos, así que es muy improbable que vengan aquí por mí. Dado que Dragón Flotante y la Tierra de Matanza coexisten en paz, definitivamente no harán movimientos grandes por mi causa.
murmuró Anxiao para sí mismo, con la voz firme mientras se daba la vuelta, el peso del encuentro aliviándose un poco. Ah, cierto, vine a entregar al rehén. Recordó de repente, regañándose internamente por casi olvidar el propósito original de este viaje en medio del caos. Anxiao regresó a la nave espacial de los piratas galácticos, el terreno irregular crujiendo bajo sus botas con cada paso. Befuli yacía inmóvil en el suelo, su forma esquelética un recordatorio grim de la ordeal que había soportado. Rodeado por unos pocos piratas galácticos, levemente heridos, que miraban nerviosamente la Blacklead Stealth que flotaba sobre ellos. Sus rostros estaban marcados por la incertidumbre, como si debatieran si arriesgarse a llevarse a Befuli. Al oír los pasos que se acercaban, los piratas galácticos se volvieron y vieron a Anxiao caminando hacia ellos, su presencia dominante e intimidante. Temblaron involuntariamente, el miedo floreciendo en sus ojos como sombras oscuras, sus cuerpos poniéndose rígidos como si estuvieran congelados en el lugar, sin atreverse a moverse ni un centímetro. Inicialmente habían esperado evitar un enfrentamiento directo para asegurar su seguridad, pero ahora con Anxiao justo delante de ellos, el terror los invadió. La apariencia horrorosa y demacrada de Befuli solo amplificaba su dread. Solo podían imaginar la tortura que había sufrido y no querían formar parte de ello. Anxia los miró con un aire casual y casi despectivo. Luego agarró a uno de los piratas galácticos por el cuello de la camisa, su agarre firme pero no brutal. Arrastró al figura temblorosa hasta la nave saqueadora, el pirata señalando el camino con una mano temblorosa, su ruta iluminada por las luces tenues y parpadeantes de la nave. Pronto llegaron a la celda de la prisión, pero para sorpresa de Anxiao, estaba vacía. ¿Dónde están mis personas? Anxiao exigió, su voz bajando a un gruñido amenazante, mientras presionaba sus dedos con más fuerza contra el cuero cabelludo del pirata galáctico, la presión aumentando como un tornillo de banco. Y, yo no sé, desaparecieron hace 1 día y medio. El pirata galáctico tartamudeó, su voz se quebró por la tensión, con gotas de sudor perlándole la frente mientras sentía que su cabeza iba a estallar. ¿Desaparecieron? Pensó Anxiao, elevando las cejas en una repentina realización. Maldita sea, estos chicos se desconectaron. Probablemente se habían ido a dormir o habían cerrado sesión, como solían hacer los jugadores. Hace 1 día y medio, lo que significa que volverán a conectarse pronto. Podría esperar un rato. Murmuró Anxiao para sí mismo, pero entonces un problema lo golpeó y agarró de nuevo la cabeza del pirata galáctico, entrecerrando los ojos. Los rehenes han desaparecido, pero tú todavía quieres hacer el trato. ¿Me estás tomando el pelo? El pirata galáctico estaba al borde de las lágrimas, su voz temblaba mientras pensaba. Todos estábamos controlados por ese demonio. ¿Cómo podíamos decírtelo? Esta vez, destellos de luz blanca estallaron en la celda, señalando la llegada de unos cuantos jugadores del gremio de los dioses que se conectaron y avistaron inmediatamente a Anxiao. Sus rostros se iluminaron con expresiones de alegría, con los ojos muy abiertos por la emoción. Rápido, avisa al líder. La línea de historia oculta finalmente está aquí. Uno de ellos susurró con urgencia a los otros. Menos de 20 segundos después, más destellos de luz blanca estallaron. Júpiter y los demás se conectaron al mismo tiempo, sus voces emocionadas llenaron el aire mientras sonreían a Anxiao. Con los ojos brillantes por el trille de la aventura. ¿Qué? El pirata galáctico se frotó los ojos, luchando por procesar la escena bizarra que se desplegaba ante él. Anxiao abrió la puerta de la celda con un movimiento rápido, guiando a los jugadores fuera de la nave espacial y arrojando al pirata galáctico a un lado sobre el suelo. Contacta a Saikes, el trato sigue en pie. Instruyó su tono firme e inflexible. La conmoción en el rostro del pirata galáctico se transformó en sorpresa.
Los rehenes habían sido arrebatados y ahora estaban en manos de Black Star, dejándolos sin nada que usar como ventaja. Sin embargo, allí estaba Black Star, todavía dispuesto a honrar el trato y entregar a Befuli. ¿Y ya quieres llevar a cabo el trato? Soltó un pirata galáctico, su voz cargada de incredulidad, como si cuestionara un milagro. ¿Qué, no quieres? Replicó Anxiao, sus palabras afiladas, pero con un toque de humor seco, los ojos brillando con determinación. No, no, no. Lo malinterpretaste. Sigamos según el trato. Los piratas galácticos negaron rápidamente, sus rostros iluminados por la alegría de escapar de lo que pensaban era su destino seguro. Un pirata galáctico contactó rápidamente a Psiques y explicó la situación, con las manos temblando mientras hablaba. Psiques estaba atónito. Nunca había anticipado la interferencia de Bloodshedland, lo que había desordenado todo. Sin embargo, incluso con el trato interrumpido, el compromiso inquebrantable de Black Star lo dejó perplejo. ¿Mis amenazas funcionaron? Se preguntó Psiques, una satisfacción presuntuosa hinchándose en su pecho mientras se convencía de su propia influencia. Logré amenazar a alguien tan famoso. Sin prestar atención a la comunicación frenética de los piratas, Anxia llevó aparte a Júpiter y a los demás, señalando hacia el Black Leatstead aterrizado. Abrió la escotilla con un movimiento fluido, y la rampa se extendió con un siseo suave. Ustedes suban al barco, Rizda los llevará al planeta ciudad más cercano. Dijo Anxiao, su voz calmada y autoritaria, como un guardián guiando a sus protegidos hacia la seguridad. Los ojos de Júpiter brillaron con entusiasmo desbordante mientras dio un paso adelante, su voz apasionada y ansiosa. Queremos ayudarte a luchar contra los enemigos. Por favor, déjanos asistirte. Suplicó con los puños apretados a los lados, impulsado por la rara oportunidad de sumergirse más en lo que parecía una gran epopeya. Anxiao vio a través de las intenciones de Júpiter, una mezcla de diversión y exasperación cruzó su rostro. Sin palabras ante su audacia, generó rápidamente una misión en el acto y la compartió con los jugadores, la interfaz holográfica parpadeando a la vida en sus manos. Has desencadenado la misión oculta. Retirada. Introducción de la misión. Has sido arrastrado a una tormenta, pero con tu fuerza actual, no puedes interferir. Lo que necesitas hacer ahora es retirarte de aquí lo antes posible, preservando tus vidas para batallas futuras. Requisitos de la misión. Sube y sal en el Blacklight Stealth inmediatamente. Recompensa. 350,000 experiencia más 200 favorabilidad del ejército Black Star más un equipo básico aleatorio. Vámonos. Declaró Júpiter sin dudarlo, volviéndose y caminando hacia el Black Leatstead, su postura radiante de confianza. Los jugadores del gremio de los dioses lo siguieron, subiendo al barco en una ráfaga de murmullos emocionados. Poseidón le dio a Júpiter un pulgar hacia arriba, con una sonrisa amplia y apreciativa. Si hubiéramos subido sin decir nada, no habríamos desencadenado esta misión. Gracias, líder. Júpiter sonrió con satisfacción, tocándose la sien con un dedo. Esto es experiencia. Aprendan de ello. Respondió, su voz llena de orgullo, aunque con un leve rastro de decepción. Esperaba algo más explosivo. Aunque esta misión era bastante diferente a lo que había anticipado, Júpiter sentía que estaba ligada a un evento de alto nivel. Uno para el que no estaban completamente calificados, convirtiéndola en una simple o retirada. Era una pena, pero al leer la introducción de la misión, sabía que era mejor que nada, al menos los mantenía en el bucle. Anxiao se quedó afuera, esperando la confirmación de los piratas galácticos, con la brisa fresca del planeta rozando su piel. Después de un rato, un pirata galáctico trotó hacia él, con pasos cautelosos y vacilantes. Su Excelencia Black Star, si no hay nada más, nos llevaremos a Befuli. Vayan, pero no me molesten de nuevo.
La próxima vez no los dejaré ir, advirtió Anciao, su voz con un filo acerado, mientras le hacía un gesto de despedida y subía a su propia nave espacial, con la escotilla cerrándose con un clic definitivo. Solo entonces el pirata galáctico suspiró aliviado, sus hombros se hundieron mientras se apresuraba de vuelta con sus compañeros. Encendieron la nave de pillaje, sus motores zumbando al cobrar vida mientras se elevaba sobre la superficie, listo para partir. Justo cuando la nave de pillaje se preparaba para acelerar y despegar, un sutil destello de luz gris parpadeó en los ojos de Anjiao desde detrás de la escotilla del Blacklistealt. Activó su talento racial, transformándose en su cuerpo del chaos, su forma física disolviéndose en una niebla etérea gris que se fundió seamlessly con las sombras. ¿Po viaje avanzado al vacío? Al entrar en la visión del vacío, el tiempo parecía ralentizarse hasta casi detenerse, mientras el mundo a su alrededor se congelaba en una neblina surreal. Anciao controlaba su cuerpo del chaos con precisión, deslizándose sin esfuerzo por el aire y cubriendo la distancia hasta la nave saqueadora. Con la duración extendida de viaje avanzado al vacío, tenía tiempo de sobra para maniobrar sin ser detectado. El viaje al vacío le permitía atravesar la materia sólida como un fantasma. Su forma se coló directamente por la escotilla de la nave, encontrando una cabina apartada para ocultarse. Desactivó la habilidad sin hacer ruido, evitando cualquier alarma o atención de los desprevenidos piratas galácticos. Al instante siguiente, la nave saqueadora se elevó rápidamente, disparándose hacia el cielo y desapareciendo en la vasta extensión estelar, llevando consigo a su pasajero oculto.